Hola, ¿qué tal, colegas? Buena noche. ¿Todos me escuchan bien? ¿Todos? Sí, sale, vale. Sí, sí, te escucho. Muy bien. Les damos la bienvenida primero a nuestro curso, webinar tal cual, de epigenética y microbiota y nutrigenética y nutrigenómica. Aquí les vamos a contar de qué consiste cada una. Vamos a empezar primero por las últimas que les dije, con nuestra colega Iris Vanegas. Ella va a estar empezando y ella les va a contar un poquito esta parte y un poco de su experiencia. Sin más por el momento, le cedo lugar a Iris y empezamos. Gracias. Hola, buenas noches. Yo soy Iris Vanegas. Les voy a hablar sobre nutrigenética y nutrigenómica. Yo de formación soy licenciada en biología molecular. Actualmente estudio nutrición deportiva. Tengo varios diplomados en el área de nutrición, también en nutrigenética y nutrigenómica. Y vamos a estar platicando a grandes rasgos de estos temas. Los temas de los que vamos a hablar hoy van a ser conceptos básicos. Vamos a hacer como un recordatorio de todos esos temas que a lo mejor algunos la última vez que los vieron fue en la prepa, quizá algunos ya en la licenciatura. Vamos a hablar del dogma central de la biología molecular, el concepto como tal de nutrigenética y un pequeño caso, nutrigenómica y un pequeño caso. ¿Cuáles son las técnicas moleculares y los biomarcadores que se utilizan para utilizar este tipo de herramientas? Y al final vamos a tener un cierre sobre si es posible tener una nutrición personalizada más allá de lo que se puede hacer en la parte clínica en consulta y las conclusiones y bueno, las referencias al final. Sí les pido que las dudas no se las guarden, sáquenlas y sobre todo si son conceptos como muy básicos del área. Bueno, empezamos con los conceptos básicos y aquí me gustaría que estuvieran participando todos. Vamos a recordar cuáles son estos términos. Quizá algunos, como les mencionaba, los recuerden de su clase de la prepa, quizá algunos sí los vieron todavía en la universidad o están más familiarizados con estos términos. Quisiera que ustedes mismos me contestaran hasta dónde saben y de qué tanto se acuerdan. ¿Alguien me podría decir qué es el genotipo? Berenice nos dice que fenotipo es la expresión del gen. Perfecto. ¿Y el genotipo con G? ¿Nadie? ¿Que se acuerde de qué es el genotipo? Hola, buenas tardes. Hola. El genotipo es ya el conjunto de los genes que existen en el núcleo de celular de cada persona y es cuando empieza a variar, ¿no? Sí, básicamente el genotipo sería lo que tenemos en los genes, esa información, y el Por fenotipo es lo que ejemplo, se expresa. sería como la diferencia de la información del ADN, ¿no? ¿La forma que, perdón? La información codificada, bueno, se expresa en en el ADN, en la información codificada. Así es. El genotipo, pues es lo que tenemos en los genes tal cual. El ADN está conformado por genes, entre otro tipo de material. Y bueno, el fenotipo, pues sería la expresión de estos genes que tienen cada persona. Ahora, ¿se acuerdan cuál es el estudio de la genética a grandes rasgos? ¿Nadie? Bueno, la genética va a estudiar como tal la parte de lo que se puede heredar, las leyes de la herencia. Vamos a hablar de Mendel en el área de genética, que es básicamente esto, que es muy diferente a genómica. Genómica sería el estudio del todo el ADN, de todo el conjunto de genes que nos conforman y de otro tipo de materiales como
mRNAs mensajeros, reguladores de genes y todo esto. Las ciencias genómicas pues van a estudiar esta parte del genoma. El genoma surge a partir del proyecto del genoma humano y a raíz de esto empiezan a decodificarse genomas de otros tipos de organismos, incluso hasta de virus, que no son organismos como tal, pero bueno, también se saca su genoma. Por ejemplo, ahorita que fue esto del COVID, pues sacaron el genoma del COVID para estudiarlo y ver qué interacciones tenía. Por su parte, bueno, la genética, como les mencionaba, habla más de las leyes de la herencia y el comportamiento de los genes, cómo se van a heredar, si ambos padres heredan cierto gen y si un individuo es homocigoto o heterocigoto, que es decir, que tiene dos diferentes, homocigoto que tiene dos iguales, etc. El ADN, pues es una molécula muy grande, formada de las bases, que son la adenina, la guanina, la citosina y la timina, y en se van a encontrar los genes. Y el ARN, que va a ser igual, va a ser de una sola cadena, a diferencia del ADN, y aquí va a cambiar una parte de la molécula. ¿Alguien se acuerda cuál es la diferencia entre ADN y ARN? Aparte de que el ADN es de doble cadena y el ARN es de una cadena, ¿alguien se acuerda cuál es la otra diferencia que hay entre esas dos moléculas? El uracilo, exacto. Una de las bases nitrogenadas, que la timina del ADN se va a cambiar a uracilo una vez hecha la transcripción. Excelente. ¿Sí se acuerdan de todo esto? Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es que del ADN pasamos a la proteína? Y que la proteína, en este caso, vamos a estar hablando de una molécula que ya se comporta a nivel fisiológico, porque los genes pues no hacen su trabajo como tal siendo ADN, ¿no? Pasa de ADN al ARN y de ahí a la proteína, y la proteína ya es la que tiene una función. En el esquema, bueno, tenemos una molécula de ADN, que están las bases nitrogenadas, una molécula de doble hebra. Encontramos que, bueno, una parte, esas regiones pueden ser genes, y que esos genes después se van a transformar a la proteína, y tenemos ahí una molécula de proteína. No sé si las hayan visto de esta manera. ¿Ya las conocían? Por ejemplo, si recuerdan, aquí vemos las hélices alfa, las láminas beta, los loops. Esta ya es una estructura cuaternaria de una proteína. El dogma central de la biología molecular es de que tenemos el ADN y que el ADN, bueno, se va a replicar. Después de que se replica, se va a transcribir, esto lo va a convertir en ARN, posteriormente el ARN va a llevar a cabo la traducción y se va a convertir en una proteína. Esto se creía hasta hace poco. Actualmente conocemos que se puede llevar de ARN a ADN con una enzima que es la retrotranscriptasa reversa. Algunos organismos tienen la capacidad de hacer estos procesos. Por ejemplo, los virus. Antes se creía que solamente, o sea, se pasaba de ADN a ARN y de ahí solamente a la proteína, pero no, también se puede revertir el proceso. Y eso era lo que se le conocía como el dogma central de la biología molecular. Y esto es algo que, bueno, hay que recordar, porque la genómica va a estudiar cómo se van a regular los genes en modificaciones que se dan antes de la transcripción y después de la transcripción. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, la nutrigenética, como les comentaba, es una rama de la genética que se va a encargar del estudio de las variantes genéticas que condicionan una respuesta clínica a los nutrimentos. En este caso vamos a hablar de variaciones de genes, porque aunque tengamos un solo gen, de ese gen puede haber muchas variantes o muchos tipos que digamos son iguales. ¿De qué va a depender que haya estas variantes de genes? Bueno, va a haber variaciones cromosómicas, variaciones estructurales de gran escala, variaciones estructurales de escala intermedia, inserciones de retroelementos, variaciones estructurales a pequeña escala, secuencias repetidas en tándem, que hagan de cuenta que es cuando una parte de la hebra de ADN está duplicada muchas veces. A eso se le llama una repetición en tándem. Pequeñas inserciones y deleciones en los cromosomas o dentro del mismo gen, puede ser de algunas bases, o variaciones puntuales. Lo que usualmente se
estudia en el campo de la nutrigenética van a ser variaciones puntuales que son variaciones de un solo nucleótido, o mejor conocidos como SNPs o SNPs. Por ejemplo, aquí tenemos el mismo gen 3 veces, sin embargo va a cambiar una letra. En la primera variante tenemos adenina, en la segunda tenemos guanina en el lugar donde estaba esa adenina y en el tercero tenemos una tiamina en el lugar donde estaba la adenina. Es el mismo gen, codifica para la misma cosa, pero tiene un cambio en un nucleótido. Estos son los polimorfismos de un solo nucleótido. Por sus siglas en inglés, Single Nucleotide Polymorphism, que pues, es SNP o SNP, como se les llama. Y el hecho de que exista este polimorfismo va a cambiar cómo se va a comportar o cómo va a reaccionar el cuerpo o el metabolismo en la presencia de algo. Puede ser, en este caso, bueno, es un nutrimento, ¿no? Pero también pudiera ser, por ejemplo, a un medicamento que pudiera estar condicionada la respuesta por cierto polimorfismo o algún factor ambiental. Uno de los estudios que se ha hecho, por ejemplo, hacia algún nutriente o molécula relacionada con la nutrición sería el caso de la cafeína. Y en el gen CYP1A2, que es el gen del citocromo P450. Ay, espérenme porque se me movió el chat y ya no veo mi presentación. Bueno, a ver. Entonces, el gen del citocromo es el responsable del metabolismo de la cafeína. Y se han identificado más de 30 variantes de ese gen. O sea que dentro de ese gen va a cambiar una letra y hay diferentes variaciones de ese tipo, que solamente cambia una letra. Uno de los más estudiados va a ser el RS763551, que tiene un cambio de una citosina por una adenina en la posición 163. Esto se refiere, bueno, a la secuencia de todas las letras de las bases nitrogenadas en el número 163, en el que vamos a llamarlo, por decirlo así, el gen original que tuviera una citosina va a tener una adenina en esa posición, entonces es un polimorfismo. Y este polimorfismo se ve que reduce la actividad de metilsantina y por ende hay mayor hipersensibilidad a la cafeína. Pudiera ser que alguna persona que es demasiado sensible a la cafeína, que no se puede tomar ni un café porque en ese momento pues se acelera y tiene todo, como toda esta actividad, pudiera ser que tuviera ese polimorfismo, a diferencia de otras personas. Claro, hay casos donde ya hay menor sensibilidad a la cafeína porque a lo mejor son consumidores crónicos, pero no siempre. A veces puede estar dictado desde los mismos genes que una persona sea sensible o no a esta sustancia. Y bueno, ¿y de qué nos sirve saber esto? A nivel nutricional podríamos decir que podríamos personalizar un poquito más los planes de alimentación para favorecer al paciente, o en este caso de la cafeína, por ejemplo, jugar un poco con ayudas ergogénicas. Si estuviéramos hablando de algún deportista, si tiene buena respuesta, pues nos ayudaría, ¿no? Por ahí como un buen preentreno. Y bueno, también se han estudiado que hay, como les mencionaba, heterocigotos y homocigotos de esos genes. Hay heterocigotos que tienen el gen original y el polimorfismo, y homocigotos que tienen el polimorfismo también en ambos alelos, y ellos metabolizan lentamente la cafeína, y vamos a ver que hay homocigotos que tienen la adenina en ambos alelos, y estos van a metabolizar rápidamente la cafeína. Y esto, bueno, se puede hacer mediante varias pruebas para evaluar qué polimorfismo tienen y cuál es la presencia o la prevalencia de este polimorfismo dentro de su ADN. Por otro lado, la nutrigenómica va a estudiar el efecto de nutrientes sobre la expresión génica, específicamente sobre el genoma, el proteoma, el metaboloma y el transcriptoma. ¿Conocen estos conceptos? ¿Les suenan familiares? ¿Alguien que pudiera decirnos a qué se dedica el estudio del proteoma, por ejemplo? Sí, al estudio de las proteínas, pero ¿cuáles proteínas? Exactamente, a las que son expresadas. ¿Y el metaboloma, de qué nos estaría hablando?
¿sí? Del metabolismo, pero específicamente de qué tipo de moléculas. En este caso, estaría estudiando los metabolitos, exacto, y el transcriptoma, ¿qué estaría estudiando? El transcriptoma estaría estudiando todos los RNAs que se transcribieron durante el proceso de la transcripción y esto nos va a ayudar a saber cómo se está expresando un gen. Exacto, el proceso de transcripción. ¿Qué mecanismos va a haber o cuáles se van a estudiar dentro de la nutrogenómica? Se van a estudiar dos tipos, pretranscripcionales y post-transcripcionales. En los pretranscripcionales tenemos la metilación del ADN, la modificación de histonas y en posttranscripcionales los ARNAs no codificantes. Y volvemos al dogma central. ¿Por qué? Porque la genómica entonces va a estudiar lo que pasa antes de la transcripción y lo que va a suceder después de la transcripción. Antes de la transcripción vamos a encontrar la metilación del ADN, que es la adición de grupos metilos a las islas CPG, que van a ser básicamente repetidos de cianina con guanina, que van a estar ahí en el ADN. ¿Qué va a hacer esto? Nosotros tenemos nuestra hebra de ADN, imaginen que es un hilo, que tienen ustedes un estambre, y lo van a pasar a través de una aguja o un gancho para tejer. Estos grupos metilo lo que van a hacer es que van a enrollar el ADN de forma que se va a formar como una especie de nudo que no va a permitir que este ADN pase al proceso de la transcripción. Entonces, se detiene ahí el proceso y se salta, ¿no? Entonces, este gen, si se iba a transcribir a determinada proteína, pues ya no se va a transcribir. Estas metilaciones vienen, en este caso, se estudia que vienen de parte de ciertos nutrientes, pero a grandes rasgos también vamos a hablar de cosas del ambiente y es lo que se habla mucho en epigenética, que eso lo van a ver mañana más a detalle en la sesión de Eduardo. Y también va a haber metilación de histonas, que las histonas van a ser proteínas que se encuentran dentro de los cromosomas en las cuales van a estar enrollado el ADN. Estas histonas también pueden metilarse y van a ser como esta especie de nudos que van a inhibir la transcripción de esas regiones. Entonces, esto es lo que va a dar como la regulación de genes y esto pues viene de lo que consumimos en este caso, ¿no? Se trata de decir, bueno, qué sustancias o qué nutrimentos pueden o tienen la capacidad de hacer estos cambios y poder regular los genes. Actualmente se estudian en ambas direcciones, o sea, me refiero a que tanto a cosas que pudieran dañarnos como a cosas que pudieran beneficiarnos, aunque está más marcado el estudio de cosas que pudieran dañarnos, como algunas moléculas que a lo mejor pudieran participar en cuestiones de cáncer, en inflamación, en este tipo. Hola, ¿qué tal, colegas? Creo que la sesión sacó a Iris, ahorita regresa y ahorita me está comunicando que la sacó la sesión.
La que me preguntaba si vamos a pasar las presentaciones, sí la vamos a pasar. También, aparte de esta, pues la mía que vamos a ver el día de mañana. Y de eso no se preocupe. Y ahorita me dice Iris que se va a conectar y ahorita regresamos. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, pregunta. Sale, vale. Igual todo esto, pónganle mucha atención a Iris porque todo esto también va a ser relacionado con lo que voy a estar viendo el día de mañana, que va a ser propiamente lo que es una metilación de ADN, la transcripción, lo que es ARN, ADN, cómo se puede relacionar con la microbiota, que es ahorita lo que estamos estudiando esta parte. Y todo esto va a estar relacionado de una u otra forma. Y aquí ya vamos a estar relacionando algunas patologías como neurológicas, como dermatológicas, inmunológicas también. Y vamos a tener también una pequeña parte de lo que se habla tal cual con COVID-19, que es ahorita lo que está de agua. No vamos a mencionar mucho, solamente la relación de esto, porque todavía no existen evidencias ya muy fijas que nos avalan tal cual que tiene una relación. Pero de eso no se preocupe. Y veré, existe una dieta metiladora, sí existe una dieta, pero no está muy bien estudiada. Ahorita igual me parece que Edith lo va a mencionar, pero en caso de que no, yo se los menciono el día de mañana. No de qué. ¿Alguna otra duda, pregunta que podamos resolver ahorita? No. Bueno. Aquí recuerden muy bien, si pueden apuntar todo lo que está diciendo ahorita Iris, de preferencia háganlo porque son temas muy complicados, vamos a ponerlo, en cuestión de las palabras, toda esta parte de lo que es el método, por ejemplo, que estaba usando Iris, que es la metilación, lo que es la transcripción, por ejemplo, la secuenciación que estaba diciendo ahorita, conforme a los hilos. Toda esta parte la vamos a estar viendo de unido tal cual y por eso les digo, o sea, apunten todo lo que les esté diciendo Iris y si se atrasan o algo, sin problema, pueden estar activando su audio y le dicen a Iris que le regrese la presentación, de eso no hay ningún problema. Listo, ya se unió Iris. Listo, ya volví. Con eso de que está el viento súper fuerte, se fue la luz. No me deja compartir pantalla. Ah, ya voy. Listo. Listo. Bueno, nos quedamos en la modificación de las histonas, que también van a sufrir modificaciones químicas que van a ser la metilación, la acetilación o la fosforilación, que igual son añadidos de grupos metilos en el caso de la metilación, de acetilos en el caso de la acetilación, como su nombre lo dice, y fosfatos en la fosforilación. Y esto pues nos va a impedir otra vez que este ADN que se va a transcribir se transcriba, por lo mismo de que se va a superenrollar y esto va a impedir que la maquinaria de la transcripción haga su trabajo y pues estos genes no se van a expresar. Y esta modificación también viene por el ambiente, por factores ambientales, que en este caso, lo que le concierne a la nutrigenómica, sería pues la parte de los nutrientes, tanto macros como micronutrientes. Y post-transcripcionales vamos a tener el ARN no codificante, que bueno, van a ser microARNs, que son pequeñas moléculas de ARN que se van a parear con el ARN mensajero que ya salió de la traducción, ya listo para convertirse en proteína.
va a llegar este pequeño microARN, se va a insertar en una región de esa secuencia y eso va a hacer que no se pueda traducir. Estos microARN ya están dictados por los genes, ya los tenemos, solo que va a haber presencia de estos o no, igual dependiendo de lo que haya en el ambiente, en este caso, pues de lo que se pueda consumir. Los microARN, uno solo puede modificar la expresión de varios genes. Y esto, bueno, se le va a llamar la regulación génica. De este tipo de modificación se va a hablar mucho de microARNs que van a regular el colesterol, triglicéridos y homeostasis energética en el organismo. Y esto está como bastante estudiado en el área de la endocrinología porque puede haber ahí como algunos disruptores hormonales. Otro tipo de estudios son, por ejemplo, el aceite de oliva y regulación génica. Ya podemos decir, o sea, a grandes rasgos que, bueno, el aceite de oliva puede ser una de las mejores grasas que pudiéramos consumir, pero esto va más allá de a lo mejor de la bioquímica que tenga esta sustancia, sino qué va a pasar a nivel de genes. Y vamos a encontrar que el aceite de oliva va a participar en la regulación génica, aumentando la expresión o suprimiendo la expresión de ciertos genes. En el metabolismo de lípidos, por ejemplo, vamos a ver que se ve aumentado la actividad de ciertos genes. Vamos a ver que se va a disminuir la actividad de algunos microRNAs en el metabolismo de glucosa. Vamos a encontrar marcadores de inflamación que disminuyen con el consumo de aceite de oliva, asociados igual a microRNs como a genes y polimorfismos en particular. Y vamos a encontrar también relación con el cáncer, que va a haber ahí alguna estimulación hacia ciertos microRNs. Entonces, es un mundo más allá de lo que conocemos a lo mejor bioquímicamente sobre algún nutriente, también esto se puede llevar hasta esta parte ya molecular, ¿no? Y bueno, ¿cómo vamos a saber qué está sucediendo? ¿Cómo lo vamos a estudiar? En este caso, pues vamos a tener proteómica, tiene una técnica que se llama inmunoensayo para análisis de histonas, que en este caso, pues vamos a ver si la histona que tenemos está metilada, está acetilada, o si en qué estado está, si está cortada o si está larga. Esto, por ejemplo, durante muchos años se asoció a temas de envejecimiento, que si las histonas estaban como algo acortadas era porque esa persona, digamos que ya estaba envejecida, o incluso se llegó a asociar con la muerte, ¿no? De que si tenías histonas muy cortas era porque te quedaba poco tiempo de vida. Sí tiene que ver un poco esta creencia con que algunos factores ambientales malos, como algún tipo de comida o el fumar o cierto tipo de hábitos, sí acorta las histonas por el hecho de que haya una metilación y se empiecen a enrollar, pero esto se puede revertir y eso, bueno, lo vamos a ver más adelante en la parte de epigenética con Eduardo. Y tenemos la PCR, que puede ser cuantitativa o digital. Esto también nos va a ayudar sobre todo a identificar los SNPs. En este caso, no sé si estén un poco familiarizados ahorita con el COVID. Lo que hace la PCR es que nosotros vamos a diseñar un fragmento de ADN que va a corresponder a una parte del gen. Entonces vamos a inducir a una replicación en laboratorio y esto va a hacer que ese gen esa secuencia que nosotros queremos se pegue a ese gen y lo replique varias veces y podemos ver si haya presencia o no de eso. Eso es cuando estemos buscando a lo mejor un polimorfismo en específico, que ya conocemos qué letras estamos buscando en ese genoma y vamos a hacer este tipo de técnica. Es de esta forma también que, bueno, que ahorita se hacen las pruebas de PCR para COVID, que se hacen las PCRs para VPH ya como en áreas clínicas, pero también nos podría ayudar a identificar polimorfismos específicos y, bueno, esto se aplica más como a la parte de investigación. Si alguien está interesado como hacer un posgrado, es lo que más se estudia ahorita en México, esta parte de los polimorfismos, y es una de las técnicas más utilizadas. Tenemos secuenciación masiva, que también pueda detectar estos cambios en nucleótidos en específico, y los chips, que son de microarreglos, que aquí vamos a detectar diferentes variantes de microARNs que sean de nuestro interés. Bueno, ahora ya sabemos que podemos realizar como ciertas técnicas. Y
la situación con la nutrigenética y la nutrigenómica es un poco complicada porque es algo bastante prometedor y que tiene todavía muchas perspectivas a futuro. Desde que se hizo el proyecto del genoma humano, se tenía la intención o la creencia de que esto nos podía llevar como a una situación donde ya todo se pudiera personalizar, como tengo determinado gen, entonces, bueno, le doy este fármaco a esa persona para que no se enferme, o le indico estas cosas para que no tenga un padecimiento en el futuro, o puedo prevenir prácticamente desde que nace para que no evolucione alguna enfermedad, ¿no? Y eso era lo que se tenía proyectado. ¿Qué tanto hemos avanzado hasta hoy? Bueno, pues la genómica ya tiene varias ramas, así como tiene la nutrigenómica, tiene la farmacogenómica. En el caso de la farmacogenómica, que fue primero que la nutrigenómica, se trataba de prescribir, por ejemplo, medicamentos específicos a ciertas mutaciones de ciertos genes que daban cierta enfermedad. Una aplicación más tangible de eso pudiera ser el cáncer, que en lugar de dar, por ejemplo, una quimio, pues bueno, vamos a dar un medicamento que sea específico para la mutación que tiene esa persona. Y eso nos evita pues que tenga todo lo malo que conlleva una quimioterapia, ¿no? Eso sí existe, pero son medicamentos súper costosos y en la práctica es algo que prácticamente no se da, a menos que sean ensayos clínicos y de investigación. La nutrigenómica pues va por el mismo camino. ¿Qué nos interesa? Bueno, saber qué nutrientes podemos meter para poder regular estos genes. Es la misma intención. ¿Y qué tanto podemos usar realmente estas herramientas al día de hoy? Pues bueno, si nos vamos a varios estudios, vamos a encontrar que las cosas que ya sabíamos que eran malas, siguen siendo malas, ¿no? Pero ahora explicado a nivel molecular. O sea, si ya sabíamos que, por ejemplo, las grasas trans nos iban a perjudicar y probablemente si consumíamos demasiadas grasas trans íbamos a desarrollar alguna enfermedad, ahora reafirmamos ese conocimiento, pero a través de que, bueno, es que las grasas trans van a tener como que este comportamiento de acuerdo a los genes y va a pasar esta regulación y por eso va a dar esta mutación y entonces, o este cambio, y entonces nos vamos a enfermar. Esa es la única diferencia. A ver qué tanto podemos adecuar este tipo de dietas a los pacientes, pues todavía es algo que está en desarrollo, que actualmente para todo hay mercado. O sea, sabemos que hay mucha gente que dice, sí, bueno, yo sí quiero saber todo lo que hay en mis genes y no importa que la información esté limitada, quiero una nutrición más personalizada, más allá de lo que se puede ver como con la clínica, por ejemplo. Entonces sí me interesa hacerme estas pruebas. Entonces, a raíz de que existe este mercado que solicita este tipo de pruebas, pues vamos a tener varias empresas que te van a vender kits para identificar ciertos polimorfismos. ¿De dónde salen estos kits? Bueno, pues de la investigación, obviamente. Y aquí es un tema de controversia porque varios de estos kits están hechos o diseñados para poblaciones en específico. Por ejemplo, los más comerciales, pues para población europea o personas de raza blanca, ¿no? Que si son aplicables a nosotros en nuestro país, pues lamentablemente no del todo, y más en la parte de nutrición, que el INMEGEN ha hecho muchos esfuerzos en los últimos años para identificar como polimorfismos específicos asociados, por ejemplo, con obesidad y con diabetes en población mexicana, y no han encontrado nada que sea ya determinante. Entonces, pues sí, a lo mejor un paciente podría requerir esa prueba y tú la puedes realizar y darle como las mismas recomendaciones que le darías, pero bueno, ya se va feliz con su prueba, ¿no? Hay mercado para esto, hay empresas que se dedican a esto. Uno como nutriólogo puede afiliarse a estas empresas y empezar a realizar este tipo de pruebas, claro, por supuesto que sí. Y pues no es ni bueno ni malo, ¿no? Simplemente la información está limitada y ya es criterio de cada quien si lo aplica o no. Ahora, ¿en qué casos pudiera resultar a lo mejor ser un poco más útil? Por ejemplo, lo que les mencionaba en la cuestión de la cafeína. En cuestión de deportistas, a lo mejor si quisiéramos como meter cafeína como ayuda ergogénica en algún deportista, sí nos convendría
quizá estudiar un poco qué tan sensible es y no hacerlo gastar a lo mejor en cafeína que no le va a servir porque sus genes no lo hacen no ser sensible a ese estímulo. Podríamos irnos más como para allá y en ese sentido hay empresas que también se dedican específicamente a atletas de alto rendimiento, a gente que ya vemos en Olimpiadas, en Mister Olimpias, en este tipo de eventos deportivos de muy alto nivel, donde sí se van a utilizar este tipo de ayudas para maximizar la capacidad de los atletas. A una persona pues ya común quizás sería irrelevante, ya que podríamos tener esa misma información a prueba y error. Y aquí me gustaría debatir con ustedes si ustedes consideran que podría ser una buena práctica implementar este tipo de pruebas en su consulta. Berenice preguntó, no había visto su pregunta, que decía, me surge una duda. ¿Qué tan fiables son las pruebas que se realizan de acuerdo a tu ADN de lo que tu cuerpo puede metabolizar? Ah, claro, sí, es lo mismo. No hay como pruebas que nos funcionen a nuestra población todavía. Todavía estamos ahí en desarrollo. ¿Ustedes creen que para personalizar un plan de alimentación necesiten una prueba de este tipo o creen que le es suficiente conociendo la parte clínica del paciente y la historia nutricional y conociendo como su entorno social, sus hábitos y todo eso? Berenice nos dice, puede ser una ayuda, pero para el paciente que lo pueda pagar y pues nos adecuamos a lo que podemos tener y ahorita esta prueba no está muy disponible. Pues sí es algo caro, mientras sea fiable la prueba. Sí, exacto, son limitados los lugares, dice Paula, son limitados los lugares donde se ofrecen este tipo de análisis y son de alto costo. Sí, y aquí, bueno, también hay otro tema que la verdad es que no sabemos si realmente se están realizando las pruebas o no. Por ejemplo, he conocido casos de gente que compra análisis de microarreglos que cuestan 60,000 pesos y no dan como que mucha información y la verdad es que en el momento en que les han preguntado a la persona que se los venden, tampoco como que les pueda dar mucha información sobre la prueba, sobre qué tan fiables son, la especificidad y todo esto. Pero también hay otros casos que manejan o te venden pruebas de alergias alimentarias como pruebas genéticas, así como, bueno, no toleras esto, entonces no te damos esto, que son pruebas como pues más fáciles, que están basadas a lo mejor en anticuerpos y que son menos costosas, pero también te las pueden vender como que son pruebas genéticas, o hay otro tipo de pruebas que también se venden ahorita, que son los kits, que son supuestamente por PCR, que esos andan ahí por ahí de los 8 a 12,000 pesos. En territorio nacional parece que NutriADN es fiable. O sea, hasta ahorita lo que he revisado en sus documentos parece ser confiable. Hacen técnica de PCR, detectan algunos polimorfismos, sigue limitados sus polimorfismos a los que se conocen como a nivel mundial, no son como los mexicanos, porque no hay polimorfismos mexicanos estudiados todavía, pero a lo mejor pudiera ahí funcionar. Y esto, bueno, pasa en otras áreas, no nada más en la nutrición. No sé si conozcan estas pruebas de Ancestry ADN que te dicen según tus genes, de dónde vienes, de qué parte del mundo son tus ancestros, etcétera. Apenas no tiene ni un mes que salió un artículo diciendo que utilizaban igual polimorfismo solo para ciertas razas en específico y que no eran fiables si se hacían esas pruebas como, por ejemplo, en personas latinas. Entonces, todavía estamos muy verdes en el avance de este tipo de pruebas. Sin embargo, es algo que me parece muy interesante de estudiar
y sobre todo en la parte de los nutracéuticos, como ahora los llaman, ¿no? Hay varios artículos que mencionan, por ejemplo, el uso de ciertas vitaminas como nutracéuticos en tratamientos para ciertas enfermedades, y creo que eso está más alcanzable a algo que fuera una aplicación real a corto plazo, más que este tipo de pruebas. Y otra cosa a mencionar como parte de las conclusiones es que, bueno, el fenotipo se va a ver alterado tanto por los genes que ya traemos como la exposición al ambiente. Por ejemplo, en este caso, a ver, dice Minerva, antes de pasar a las conclusiones, hoy podemos saber que para algunas patologías como diabetes, hipertensión y obesidad, el mexicano tiene esta carga genética. Sin embargo, para otro tipo de patologías o enfermedades estaría bien contar con estas pruebas. Para otro tipo de enfermedades como más raras, no necesariamente asociadas con nutrición, sí existen, sobre todo para síndromes, y hay asesores genéticos que se dedican a esta parte. Lo recomendable es asistir con ellos antes de que nazca un bebé, por ejemplo, ya se puede saber qué carga genética tienen ciertas enfermedades, entonces sí hay una asesoría genética, que culturalmente no haya como que esa costumbre de ir con un genetista a que te explique cómo viene tu bebé, qué procede, si tiene cierta enfermedad, cuál va a ser el tratamiento de ahí en adelante, etcétera, es otra cosa, pero esas pruebas sí existen, sí son confiables y sí se realizan. En cuanto a la diabetes, hipertensión y obesidad, bueno, pues son enfermedades multifactoriales que pudieran o no tener influencia genética en la mayoría de los casos. Y bueno, para concluir, la dieta y los genes van a tener interacciones, va a haber una exposición que va a ser ambiental, en este caso, bueno, sería a los nutrientes de acuerdo a los hábitos que tenga el paciente. Va a haber igual una influencia de la étnica o racial de este paciente, que son a lo mejor polimorfismos que vienen ya de herencia por determinada etnia, que ya son variantes que ya traen, y pues las alteraciones epigenéticas que te va a dar el mismo ambiente. Entonces, todo esto se va a conjuntar, va a dar un fenotipo, y esto es lo que vamos a ver ya en la parte clínica. Y esto es importante señalarlo porque sabemos que sí hay genes que predisponen a ciertas enfermedades, pero predisposición no es que te va a dar la enfermedad. Todo esto se puede regular, se puede cambiar. Los genes pueden ser mayormente expresados o menormente expresados de acuerdo a lo que consumimos y a las cosas a las que estamos expuestos todos los días. Entonces pudiera ser que a lo mejor sí tenemos el gen de diabetes, pero llevamos buenos hábitos toda nuestra vida, entonces no se dan como que todos los factores para desencadenar que este gen se active y podamos desarrollar la enfermedad. No siempre es así. Entonces, como conclusión, podríamos decir que no existe el determinismo genético. El hecho de tener un gen no te condiciona a que padezcas algo. Y nosotros, bueno, y sobre todo tanto en el área médica, tanto médicos, nutriólogos, tienen en sus manos el poder de manipular a lo mejor este tipo de expresión de genes, no sabiéndolo de entrada, no viéndolo así como voy a manipular exactamente este gen, pero a grandes rasgos con este tipo de recomendaciones generales se puede llevar a cabo estos cambios y evitar que las personas desarrollen enfermedades, independientemente de si ya traen la carga genética o no. Y bueno, estas serían las referencias. Se les van a enviar después como parte de los premios. Y muchas gracias por asistir y quedo abierta a sus preguntas. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, sí, sí te escucho. Ah, sí, ya sirve mi micrófono, disculpen. Me quedé con una duda referente a lo de los estudios que le preguntaba hace ratito. Bueno, antes que nada, muchas felicidades, me gustó mucho su plática. Y, por ejemplo, es que en alguna ocasión tuve la oportunidad de que me hicieran un estudio de estos fue como por promoción del laboratorio, pero la muestra que ellos tomaban, por ejemplo, era de un frotis en la parte interna de la mejilla. ¿Qué tan fiable puede ser ese tipo de estudio? Porque de hecho, si no son nada baratos, ese estudio cuando se cotizó más o menos en el 2018,
me habían comentado que era su costo normal como de 15 a 20 mil pesos, pero sí Ujú. habían hecho como la referencia de que la comparativa del genoma o de los genes no eran nacionales. Y en este caso, por ejemplo, ya siendo una comparativa de 2018, actualmente 2021, ¿este frotis sería válido todavía? O sea, mi duda en sí en específico y al grano sería que la toma de muestra en la parte interna de la mejilla sí es válida o cómo es como la forma correcta de tomar este tipo de medidas. Ok. Bueno, pues esto va a depender de lo que estamos buscando. Es, por ejemplo, como con el COVID se descubrió que la muestra nasofaringea era como la buena. Sí puede cambiar dependiendo del órgano donde estés tomando la muestra. Obviamente, pues no van a abrirte y sacarte muestra de algún órgano. Pero sí puede ser válido, o sea, sí me parece válido dependiendo de lo que estuvieran, bueno, lo que quisieran evaluar en ese estudio. ¿Te mencionaron si era algún polimorfismo o alguna cosa así? Sí, lo que pasa que ellos incluso me mandaron los resultados. Ujú, La finalidad de este estudio cuando se hizo como la plática fue de que tú supieras qué tipo de alimentos tienes mayor afinidad o que puedes metabolizar mejor. Dentro ujú. de los alimentos que ellos te mencionaban era, por ejemplo, la intolerancia al gluten, tu metabolismo de lípidos, bueno, de los macronutrientes, incluso de vitaminas se especializaban más en la vitamina A, en la C y en la D. De los minerales era como el calcio, hierro y sodio. Incluso también te decían la afinidad, por ejemplo, del alcohol, la cafeína, que ahora sí que mis resultados, pues ahora sí que metabólicamente puedo vivir de grasas y no me pasaría nada, pero pues yo sé que me puedo morir, ¿no? Digo, soy nutróloga, sé las consecuencias. Pero, por ejemplo, Ujú. ese tipo de estudios, incluso hasta te mandaban los alimentos y sus equivalentes, que esa era como una cosa curiosa. Sí, por ejemplo, les mencionaba esta empresa de NutriADN Ujú, que ofrece pruebas diferentes. Vende prueba NutriADN, prueba Sensitest, Epigen Test, Cáncer ADN. Todos estos van a evaluar diferentes cosas. Hay ocasiones donde no están evaluando polimorfismos, pero sí reacciones como de antígeno anticuerpo a ciertos alimentos, por ejemplo, también evaluar a lo mejor inflamación, no tanto si hay presencia de algún polimorfismo en específico o microARN. Pudiera ser que estuviera basada tu prueba más en eso, me suena que va por ahí, por el tipo de que te dicen que las vitaminas y que estos sí son pruebas bastante caras y sí considero que hay que tener bastante cuidado a la hora de solicitar una y concretar con la empresa que te lo esté vendiendo, porque muchas veces es charlatanería. Te venden un estudio que no es tan caro, que no es de alta tecnología por uno que sí es, y como muchas personas pues no tienen conocimiento de esto, pues es muy fácil caer en esta situación. ujú. Ahora, pudiera ser que a lo mejor sí tuvieras como cierta afinidad por los lípidos, pero los resultados, o sea, si te vas a los artículos de investigación, no te van a decir, es que las personas heterocigotas o homocigotas a tal gen pueden vivir 100% de lípidos. No dicen eso. O sea, sí van a decir así como que a lo mejor hay una rapidez en, en la absorción y el metabolismo de ese nutriente, pero no como ya, van a vivir para siempre con eso, porque ese tipo de estudios ni siquiera se puede hacer, no es ético. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Entonces, sí habría que ver ahí la interpretación y el tipo de estudio que te hicieron, ¿no? Si te hicieron un frotis, pues lo más seguro es que hayan extraído el ADN nuclear de las células de ese sitio. Ok. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo identificar una entidad confiable para la realización de los estudios? Chequen qué les dan, porque hay empresas que les van a decir, bueno, te hago el estudio y te doy tu dieta, y realmente el negocio es la parte del plan de alimentación y no la prueba como tal. En el INMEGEN realizan este tipo de pruebas para farmacología, por ejemplo, que son como las buenas, para polimorfismos de cáncer, hablan también de diabetes, tienen un catálogo de pruebas y pueden solicitarla con un médico o con un genetista, y esas son 100% confiables, es el Instituto Mexicano de Medicina Genómica, entonces, bueno, ahí no hay falla. En cuanto a otro tipo
de empresas, pues sí sería cuestión de revisar qué es lo que les están vendiendo y preguntarles qué técnica están haciendo, en qué se basa su técnica, si van a buscar polimorfismos, si van a buscar microARNs, si van a buscar a lo mejor metabolitos por ahí, qué están buscando. Sí, preguntar bastante esto y ahí para ver cómo pudiera ser, porque igual hay como sesgos dentro de Cofepris que hacen que cualquiera pueda vender este tipo de pruebas. Pero sí, o sea, así de renombre y bueno, que pues es un instituto de investigación, el INMEGEN, ahí van a encontrar bastantes pruebas de este tipo. Si ya no hay otra pregunta, pues, no sé, Eduardo, ¿qué procede ahora? Bueno, ya si no hay preguntas, si ya quedó todo claro, si ya se saben todo, pues ya terminamos la sesión. El día de mañana nos vemos a la misma hora, 7 p.m. horario México, también para que hagan la conversión según el país donde estén ustedes. Y mañana vemos epigenética y microbiota. Voy a estar relacionando un poco más de lo que dijo ahorita Iris. No todo, pero sí una gran parte, para que lo relacionen todo esto y sepan que a lo mejor tiene diferente nombre, pero se trata más o menos de lo mismo, aplicada de diferente forma. Y pues ya está aquí, espero que les haya gustado esta pequeña introducción de qué es la nutrigenética y nutrigenómica. Y espero verlos el día de mañana, espero que sean un poquito más. Y cualquier duda, pregunta, estamos en contacto. Que tengan bonita noche todos y pues muchas gracias por asistir a esta sesión.